Hola, me preguntan por características de los llamados millennials y quisiera empezar por cuestionar esta categorización. Los llamados millennials son jóvenes que nacieron para algunos entre 1980 y el año 2000, para otros entre los años 90 y el año 2000, pero en todo caso se corresponden con aquellos nacidos, pues yo diría en el último cuarto del siglo XX, poco más, poco menos, y que desde luego en todo intento de caracterización generacional siempre se fracasa, porque bueno, hay muchos asegúnes, hay muchas aristas, a qué estrato socioeconómico, qué nivel de acceso a la educación tuvieron, etcétera. Pero bueno, si admitimos esta posibilidad de caracterizar una generación, el elemento tecnológico lo daría casi todo en los llamados millennials. Y es que es una generación que se caracteriza, entre otras cosas, por el dominio de la tecnología. Yo destacaría tres: el dominio de la tecnología y particularmente de la tecnología de comunicación como un primer elemento. Una segunda característica es la agilidad para la toma de decisiones, la agilidad y la rapidez, que sin duda es parte del mismo condicionamiento del mundo que les tocó, en el que les tocó nacer y en el que les tocó vivir y les toca vivir. El dominio de la tecnología aparejado a la agilidad y rapidez en la toma de decisiones también tiene un correlato en una tercera característica interesante y además muy aprovechable en términos periodísticos. Se trata de la capacidad de adaptarse. La adaptabilidad de esta generación es notable y desde luego el conjunto de estas tres, el dominio de la tecnología, la agilidad en la toma de decisiones y la adaptabilidad, son las tres contribuyen de manera muy importante a el mejor y distinto trabajo periodístico del que nosotros eventualmente pudimos desarrollar. A la pregunta sobre las salas de redacción con criterios tradicionales versus salas de redacción en donde hoy trabajan jóvenes llamados millennials, hay que decir que desde luego son distintas estos entornos laborales. Yo destacaría algunas características. Primero, las salas contemporáneas son salas mucho más colaborativas, sin que esto implique, por supuesto, que se abandone la tendencia al protagonismo que caracteriza a todos a quienes nos dedicamos al periodismo, pero desde luego los jóvenes millennials son mucho más colaborativos, se sienten más cómodos trabajando en equipos, y esto desde luego favorece bastante al trabajo, sobre todo al trabajo de investigación. También son más agresivos, son más rápidos. Esta peculiaridad en las salas de redacción contemporáneas está vinculada con la característica que ya mencionaba sobre la rapidez y la agilidad en la toma de decisiones. Y al lado de estas dos características que pueden ser muy deseables, aparece una tercera que me parece que no es tan deseable, pero que está ahí como una realidad, y es que son menos cuidadosos con los detalles. Con ello quiero decir que la velocidad a la que se mueven, la agilidad con la que lo hacen, su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes, hace que sean menos cuidadosos, menos atentos a los detalles de lo que nosotros solíamos ser, sobre todo como muy conscientes de las necesidades del trabajo periodístico. Ahí desde luego hay que poner algo de atención. Están orientados a la tarea, son muy orientados a la tarea y como una característica que es concomitante a la agilidad, a la rapidez, al dominio de la tecnología y a la adaptabilidad. Orientados a la tarea y a generar los resultados rápidamente. Con ello, por supuesto, también se favorece el trabajo periodístico, pero por supuesto también se aumentan los riesgos. Y dejo una última característica también poco deseable, en mi opinión, pero que está ahí, es que son menos analíticos a la hora de prospectar, desde luego, los resultados de su propio trabajo, de su propia expresión, y con ello tenemos también un factor de riesgo importante en el ejercicio. Como recomendaciones para trabajar con los jóvenes millennials, yo podría destacar tres. Primero, hay que entender sus motivaciones, y hay que entender que sus motivaciones son distintas de aquellas que nosotros tuvimos en nuestro momento. Hay
tres elementos que me parece que son distintivos. Primero, el dinero, sin duda, es y seguirá siendo importante, pero ahora con los millennials aparecen otros motivadores que tienen que ver sobre todo con sus metas personales y con la capacidad que tienen, como ya decíamos antes, son tremendamente adaptables y entonces igual les da trabajar en nuestro medio que en otro, se cambiarán de trabajo con relativa frecuencia, mucho más frecuentemente de lo que nosotros lo hicimos. Entonces entender sus motivaciones es fundamental. La primera es que el dinero es muy importante, pero no lo es todo. La segunda es que la libertad para ellos es muy importante, pero también es importante que les demos la oportunidad de estructurar esa libertad, de darle un sentido. Y para eso, como sus líderes en las salas de redacción, eventualmente tendríamos también que tomarlo en cuenta, darles estructura para la libertad. Y necesitamos junto con ello, y bueno, como una parte concomitante, darle metas claras y métricas claras a su trabajo, para que el sentido del logro sea perfectamente claro. No son de carreras largas, sino de carreras muy cortas, con metas muy bien planteadas para podérselas ofertar como atractivas. Ellos lo sienten así y así hay que aprovecharlos. Por otro lado, tenemos también que revisar, y esto es una segunda recomendación, revisar los manuales de estilo. Los millennials van a entender los manuales de estilo como camisas de fuerza. Entonces hay que razonar con ellos que existen algunos aspectos de esos manuales que pudieran ser negociables y otros que no son negociables, y con ello les vamos a ayudar, por un lado, a estructurar esa libertad creativa que les motiva tanto con pues las necesidades de la propia organización. Sabemos que tenemos ciertos límites y esos límites les tienen que quedar claros en el sentido de una restricción que tiene que ser razonada, y con ello doy entrada a una tercer característica que me parece muy destacable. Es necesario desarrollar con ellos vínculos emocionales y no las estructuras autoritarias tradicionales que nos llevan a tener a veces encontronazos que no quisiéramos con los jóvenes. Hay que trabajar con ellos en estructuras menos autoritarias y más emocionalmente vinculantes, que se nos sienta cercanos. A ellos les gusta sentirse cercanos, les gusta trabajar en equipo y les gusta que seamos parte de sus equipos. Y una última recomendación que me parece importante: si no entienden algo, pregúntenles. Les encanta responder y a nosotros nos debe encantar aprender de ellos.